y 8 minutos de la mañana, 9 y 8 en Canarias. ¿Cuántas veces se han preguntado cómo será esa persona a la que admiran? ¿Cómo sería conocerla? Incluso formar parte de su mundo. Piénsenlo, ¿eh? ¿Hasta qué punto esa admiración no se corresponde con una fantasía? Y si nada es mejor que como uno lo imagina, ¿no? Lo más probable ¿no será que nos decepcione cuando conocemos a esta persona a la que admiramos? Precisamente esa experiencia, esas decepciones, es lo que queremos que nos cuenten. Ayer Bob Pop, precisamente, hacía la lista amable, ¿no? La de personas a las que querríamos conocer. Incluso yo ayer le pregunté, ¿y qué pasa si la conoces y no te gusta? Y esa es como la segunda parte de la lista de Bob. Cuando conocemos a esa persona a la que admiramos y de golpe nos cae el mito. Hoy en el Comando N vamos a hacer eso, las malas experiencias conociendo a sus ídolos. ¿Qué personas, en qué situaciones les han decepcionado profundamente? Se arrepienten de haber conocido a esa persona a la que idolatraban y ahora no la pueden ni ver. 900, 100, 800. Yo voy a empezar por la persona a la que hoy idolatro, que es Nuño Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Porque es que el otro ha vuelto a desaparecer. Bueno, está pero en el éter, en las ondas. Nacho Carretero, buenos días. Buenos días, estoy aquí, no en cuerpo, pero sí en sí en espíritu. Alma, sí en alma. Estás en Barcelona. Aparte estoy en Barcelona, en tu ciudad, no y está donde mal. Ya se empieza a notar ahí el ambiente Sant Jordi, que ya está a la vuelta a la esquina y que se está fenomenal en Barcelona. Yo amo estar aquí. Siempre se está fenomenal en Barcelona. A ver, mira, ya que hablamos de ídolos, ahora os preguntaré por el hecho de conocer algún ídolo, si os habéis tenido alguna experiencia, pero déjame que te pregunte, Nacho, por esa entrevista del País semanal. Habíamos hablado de él, además, en este programa. Me alegro que me hagas esa pregunta. Esa entrevista a Lucas Pérez. Yo creo que ese, por lo que leí, por lo que interpreté, es uno de esos ídolos que los conoces y no decepciona. Sí, claro. Es verdad que yo ya pasé la etapa de futbolista ídolo, Vale. de que futbolista sea tu ídolo. Pero en el caso de Lucas Pérez, que para poner un mini contexto para quien nos esté escuchando, jugador del Deportivo que estaba jugando en primera y ha renunciado a seguir en primera por bajar 2 categorías y jugar en el Deportivo, pues le hicimos un reportaje en el País Semanal y la verdad, y sobre todas las cosas, lo que es un gusto es hacer un reportaje a una persona que está feliz, que irradia felicidad. Y es el caso de Lucas Pérez, que es un hombre ahora mismo que está absolutamente feliz y así lo transmite. Y además que, bueno, pues muchas veces reportajes que hacemos que tienen que ver con desgracias, testimonios, zonas de conflicto, de crisis y tal, pues de pronto hacer un reportaje de alguien feliz, la verdad es que es un gustazo y Lucas lo proyecta, un hombre feliz. Me encanta eso, poder hacer reportajes de alguien que es feliz. Por eso yo cuando hago la lotería de Navidad, que mucha gente dice, pero ¿cómo te gusta hacer tanto la lotería? Digo, porque un día al año solo hablamos con gente feliz. Exacto, claro, exacto. O sea, siempre hablamos de desgracias, de gente que lo pasa mal. Bueno, pues un día al año hablemos de gente feliz. Oye, tú, Nacho, ¿a favor o en contra de conocer a los ídolos? Bueno, pues ahí estoy, porque me ha pasado lo que ya veníais comentando, de conocer a gente que admiras profundamente y en el cara a cara, en la conversación, se te cae un poco el mito, esto pasa, pero lo que pasa es que yo creo que también a partir de esta experiencia voy focalizando más en idolatrar las obras, digámoslo así, el pensamiento, lo que te aportan a ti o el por qué los idolatras. Y en ese sentido, pues tener conversaciones o soñar con tener conversaciones con este tipo de gente es algo que me fascina. Y además que vivimos en una época que, no sé, por circunstancias parece como que nuestros ídolos están un poco más cerca, podemos interactuar o ver su día a día, pues me parece que están un poquito más al alcance de la mano. ¿Y tú, Nuño, a favor o en contra de conocerlos? Yo si quieres que el mito siga vivo, mejor no conocerlos. O sea, yo creo que, pero creo que es bueno matar a los ídolos, conocerlos, o que se te caigan sin conocerlos. Porque al final es curioso porque los seres humanos tenemos esa necesidad de mitificar y después es que no, yo creo que hay pocos mitos que sobrevivan a un examen. Es que todos los mitos, por mucho que los mitifiquen, pero es que los mitos son humanos. Los mitos son humanos, pero también es muy humano el crear mitos y después destrozarlos o derrocarlos, ¿no? Sí, vamos a hablar de mitos que acaban muy mal. Pero pensar, ¿no? Nuño, que los mitos no tienen ni las flaquezas ni los defectos de los humanos. Una idealización. Es una idealización. Tiene que ver algo también con el amor, ¿no? Idealizar, sobre todo ese amor, esos primeros amores que después, pues o se quedan para toda la vida porque nunca lo consumas o se convierte en algo totalmente humano y esta por lo madrugada tanto más gris. Esta madrugada cuando he entrado en el Si Amanece Nos Vamos, Adriana Mourelos, cuando ha explicado el tema que íbamos a hablar, dice, siempre que se habla de esto, yo me acuerdo de esa frase de Enrique Urquijo, cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de un escenario. Claro. Y es que es un poco eso. Total. Y la paradoja es que además alguien que ha conseguido ser mitificado es un ser
ser extraordinario. Alguien que es un mito o que la gente idolatra es porque ha hecho algo extraordinario. Y alguien extraordinario no es normal nunca. Tiene sus rarezas. Claro. Y tiene que ser súper difícil y súper dañino ser un ídolo, porque todo el mundo te dice que eres excepcional, pero tú al final o al principio del día te miras al espejo y eres una persona Esto normal. nos pasa, Nuño, nos pasa, sí. Sí, me ha costado mucho superarlo. Bueno. No os voy a pedir el nombre, aunque si lo queréis decir lo decís, pero de verdad, ¿algún mito que hayáis conocido y os haya caído? ¿Sí? ¿Ha habido, Nuño? Sí, claro. Sí. Y pero no de conocerlos en persona, sino por cosas que han pasado. Yo, por ejemplo, cuando iba a la facultad me leí todos los libros de Kapuscinski y después resulta que se inventaba los entre comillas, se inventaba las anécdotas. Bueno, pero y es Kapuscinski, hombre, no pasa claro, nada. Pero es Kapuscinski. Sí, claro. Es Kapuscinski, pero a mí no me dejan hacer esas cosas. No me engañes, Kapuscinski, no me engañes. ¿Y tú, Nacho? Sí, me ha ocurrido, pero también, bueno, pues yo qué sé, por no dar nombres. Y prefiero dar el nombre de personas que he idolatrado. Por ejemplo, yo a Leila Guerriero la idolatro, lo he leído todo, soy auténtico fan, la he conocido e incluso he trabajado con ella porque me ha editado crónicas, y al revés, y encima es buena persona y es agradable. O sea que yo prefiero poner como ejemplo mitos o ídolos que a lo mejor son ídolos como un poco más particulares de nuestro campo o tal. Yo creo que la gente que está como muy mitificada, en general estoy convencido de que nos va a decepcionar siempre si nos sentamos cara a cara con ellos. Y lo que pasa es que a veces también nos acercamos a los ídolos o a los mitos y nos volvemos un poco tontos cuando nos acercamos, y claro, tampoco entendemos la reacción del otro, pero es que a lo mejor nosotros nos estamos comportando como unos auténticos memos. Claro, y luego que si normalmente tú conoces a un ídolo unos minutos, o sea, claro. Qué difícil es en unos minutos demostrarle a una persona que eres el ídolo que tenía en la mente, ¿no? De esto vamos a hablar a la vuelta, que nos quedan muchas aristas por tocar sobre este tema. Pedimos la colaboración de los oyentes, 900 100 800. Queremos que nos cuenten esa experiencia nefasta conociendo a alguien a quien admiraban, cuándo o con quién no han podido evitar exclamar: "Uf, se me ha caído un mito", cómo ha pasado esa persona de ser su ídolo a ser una auténtica decepción. 900 100 800. En la cadena SER, Hoy por Hoy, Àngels Barceló. She gets too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She doesn't like crap games with barons and 10 y 20 minutos de la mañana, 9:20 en Canarias. Seguimos con nuestro Comando N, con Nacho Carretero, con Nuño Domínguez. En 2011, Lady Gaga coincidió en una gala benéfica con Tony Bennett, el que era uno de sus grandes ídolos. Quedó prendado de la voz de Lady Gaga y le invitó a participar en su álbum de duetos con The Lady's a Tramp que estamos escuchando. Wind in my hair. life without care. Oh, I'm so broke. It's over. Bueno, pues a raíz de esta colaboración surge lo primero una amistad entre los dos, pero también una relación artística que se traduce en varios discos y especiales de televisión. A veces, aunque creo que las menos, conocer a tus ídolos puede ser positivo, puede no ser decepcionante, incluso puede ser productivo, como es este caso. Nuestra invitada de hoy es una mitómana declarada y es así más o menos como conoció a su ídolo. Me han dicho, somos unos fans de la Veneno. ¿Cómo que unos fans, Paca? Unos fans de la Veneno, nena. ¿Unos fans? Somos fans de la Veneno. ¿Y tú no me dices nada? Yo le he dicho que no Pero, está porque Paca. está mala. Pero, ¿Dónde va que le he dicho que no está? ¿Dónde va a estar corriendo? Ven aquí, se la perdía. ¿Eres tú mi fan? Soy yo. Tui. Paca, Paca. Mira, ¿Quién es? mi fan. Hola. Ay, escucha. Hola. Pues, si estos los conozco yo de las otras noches. Sentado aquí, Que me lo en medio. encontré yo en la calle cuando fui a comprarte el tabaco. Estaban allí en la calle preguntándome por ti. Nunca debiste cruzar el Mississippi.
Valeria Vegas, muy buenos días. Buenos días, Ángeles. ¿Fue más o menos así como retrata la serie de los Javis, como conociste a Cristina Ortiz? Fue tal cual así. Fíjate que la gente no entiende que los biopics, por mucho que estén basados en hechos reales, tienen mucho de ficcionado, pero esto es una parte que es verdad, y cuando los Javis me hacían esta terapia de expulsar y contar todo, tenían clarísimo como, ¿qué? ¿Que fuiste a tocar el timbre? Y ella... Y esto fue así tal cual. ¿Tan fan era? Era fan y era inconsciente, cosa que ahora no haría. Te quiero decir, cuando tienes 20 años haces estas cosas de decir, pero ¿cómo tocas el timbre de una persona? Lo que pasa que coincidió que esta persona estaba deseando que alguien le hiciese caso. También yo en ese momento me di cuenta, con el tiempo me he dado cuenta. Ahora si yo toco el timbre de Lady Gaga me mandaría a la mierda. Pero igual Lady Gaga dentro de 30 años pues está como Gloria Swanson en el crepúsculo de los dioses deseando que alguien le toque el timbre. Entonces ahí hubo como esta comunión extraña de yo estar un poco descabellada y la otra estar deseando cariño. Y en este caso es el caso de ídolo a la que conoces y no te decepciona. Y no me decepciona, pero porque ya era muy consciente de todos los contras, es decir, lo que se decía de la Veneno y qué ordinaria y que no, yo ya eso ya lo sabía. Entonces cuando tú vas también sabiendo cómo es la persona, tampoco te esperas mucho más. Otra cosa, yo me hubiera ido con la idea preconcebida de decir, bueno, es que es una mujer maravillosa. No, la Veneno era lumpen. Entonces yo, partiendo del lumpen, sabía que me estaba metiendo en este terreno pantanoso y divertido, y siempre fue bien. O sea, Y cumplió tus expectativas también. Cumplió mis expectativas, y hubo intrahistorias maravillosas de estas, de decir, esto es lo... Incluso fíjate, Nuño, que a veces cuando entablas esa amistad y de repente la acompañas a un sitio y en ese sitio ocurre algo porque, yo qué sé, pues porque ocurre algo, porque le dice algo al camarero y se enfrenta al camarero y yo de repente me temblaban las piernas y luego pensaba, tú te lo has buscado, guapa, ahora te aguantas, esto es lo que tú querías, ¿no? Conocer a la Veneno, pues esto trae consigo a la Veneno, claro. ¿Tú ya tenías intención de escribir el libro, digo, Ni puta ni santa, o esa biografía surge después, a medida que la vas conociendo y te va contando historias? Surge conforme la voy conociendo, es decir, hay como un par de visitas a modo fan. Y en una, quizás en una tercera, ella contaba historias maravillosas y seguramente muy exageradas, ¿no? Que es como nos gusta que nos cuenten las historias. Y entonces yo tuve el atrevimiento de decirle, qué vida más intensa tienes, qué bonito todo, deberías escribir tu vida y contarla. Y me dijo, escríbela tú, que tienes estudios. Real, así, por mi padre que está muerto. Entonces fue como, claro, pero es que al fan que su ídolo le diga, pues escríbelo tú, viene y... Bueno, esto es ya, claro, imagínate. es como de, entonces le voy a poder preguntar todo, claro. Es decir, es la primera vez que hice algo en mi vida sin cobrar nada, en el sentido de que no había una editorial, no había nada. Era, pues a partir de ahora, cada tarde vas con tu grabadora, le das a play y le vas preguntando y te enteras de todo lo que quieres enterarte. Oye, Valeria, perdona, dale, Nacho. Nuño, Dale, Nacho. No, quería preguntarte... ¿Por qué idolatrabas a la Veneno? ¿Cuáles eran las razones que te llevaron a ser fan de la Veneno? Pues la idolatraba, siendo sincera, desde el morbo, que es una cosa que hay que analizarse mucho, porque el morbo también te puede hacer que te traiga a alguien. ¿Por qué? Porque yo nunca vi a la Veneno en televisión, en la época esplendorosa de los late nights de Pepe Navarro. Nunca, porque... ¿no? Exacto, yo tenía 11 años y en mi casa a las 10 de la noche te ibas a la cama, ¿no? Era una cosa que hacía esto, que yo al día siguiente sí que tenía en el patio del colegio esos compañeros que les dejaban trasnochar y decían, ¿y viste a la Veneno? Y el otro, y el chiquito. Entonces, claro, esto me generaba, es como si tú me hablas de las caras de Belmez, yo quiero ir a ver las caras de Belmez. O sea, por eso la gente iba a este tipo de fenómenos, porque eres el boca a boca. Entonces, a mí la admiré desde la ausencia, o sea, desde el punto de y la Veneno, y luego desapareció. Y a mí cuando los personajes desaparecen mucho tiempo, ¿no? Porque hablamos de que el 96 es el boom y 2006 es cuando yo me la encuentro, también me genera como mucha curiosidad, ¿no? Como decir, ¿cómo ha sobrevivido 10 años? Esto es literalmente mitificar, ¿eh? Sí, no. Yo soy mitómana y luego autónoma, os lo digo como dos cosas negativas en mi vida. Mito de oídas, que igual es lo más... Esta es la frase, yo soy mitónoma y también autónoma. Autónoma, claro, porque cuando eres mitómana, cuando digo mitómana es que me compro la revista de turno, que pujo en eBay por tal cosa, que en mi casa si entran los ladrones no saben quién vive, no hay una foto mía enmarcada. O sea, yo siempre lo digo, si entran, dirán, pues aquí veo una que tiene mucho mariconeo encima, pero no, porque todo lo que yo tengo enmarcado es Úrsula Andros, Lola Flores, o sea, no existe. Mi marido tiene una paciencia increíble. O sea, tienes las fotos además puestas como si tuvieras la foto de la familia. Sí, no yo con ella, no ellas. No, de ellas, de ellas. Claro, a lo mejor es un cartel muy bonito o una foto que le hizo César Lucas a Lola Flores y digo, esta foto es preciosa, hay que enmarcarla. Entonces en mi dormitorio hay una foto de Lola Flores. Si entra el ladrón se pensará que es la casa de Rosario o de Lolita, porque no es normal, no es tu madre, ¿para qué tienes esa foto ahí? Yo te iba a preguntar, que mencionábamos eso, los programas de televisión, la cumbre, ¿no? Sí. De la fama. ¿Qué tal le sentó? Porque claro, después caer desde ahí, y también un poco, yo tengo el recuerdo de que se utilizaba mucho su personaje en la televisión de una forma
un poco morbosa también, como decías, ¿no? Total. A ver, realmente, y eso sí que me di cuenta enseguida, ¿no? Y creo que no hay que ser muy lumbreras, le sentó mal. Es que la popularidad yo creo que es un viaje donde no te enseñan cómo transitar en él. Una cosa es que lo busques, cómo gestionarlo. Una cosa es que tú lo busques y tú vayas al casting de OT1, de OT2 o de OT3. Entonces tú ahí ya estás haciendo algo premeditado. Otra cosa es que tú seas una prostituta del Parque del Oeste que vive escondida por el día y sale por la noche, las cámaras de un programa, que es lo que ocurrió, van a buscarte y como eres graciosa, al día siguiente el presentador dice, pues traerla para acá que es graciosa. Y ya te quedas. Pero tú no sabes cuándo te vas a quedar, ni tampoco ella tenía una formación para decir, pues mira, luego de esto ejerzo de actriz o de cantante. Entonces yo entiendo que ella no era consciente de que eso podía ser efímero y obviamente te afecta, porque ya en tu cabeza para siempre tú eres la veneno, ya has conseguido algo, como decía ella, que era una frase que me encantaba, decía, yo no busqué la fama vino en busca mía, ¿no? Y era verdad, digo, mira, dentro de a mí me da la sensación, no sé qué opinarás Valeria y qué opináis todos, de que antes era como un poco más sencillo mantener el mito, no había tanto contacto con nuestros ídolos, sabíamos muy poco de ellos y muchas veces ni siquiera expresaban opiniones personales, simplemente los conocíamos por su labor, pero hoy en día en un mundo conectado la gente está mucho más expuesta. Hay una sobreexposición. Exacto, me viene a la cabeza Miguel Bosé, por ejemplo, que cuando vino la pandemia, claro, expuso todas sus ideas muy controvertidas y a mucha gente decía, se me cae un mito, se me cae un mito porque de repente me cae muy mal este señor, y que ahora es mucho más fácil conocer a los supuestos ídolos. Sí, es un ejemplo buenísimo el de Miguel Bosé, ¿no? Que era como, pues la gente por lo menos lo valoraba, ¿no? A lo mejor no lo admirabas, pero decías, este señor todo lo que ha conseguido y demás, y de repente porque dice algo que no comunica contigo o que lo consideras una burrada, él tiene derecho a decir la burrada y tú a considerar que es una burrada. Entonces de pronto se te cae y la culpa pero de pronto esto, los conocemos, ¿no? De repente los conocemos y conocemos lo que ellos quieren. Yo en ese sentido te voy a decir algo. Prefiero, no obviamente no estoy en el discurso de Miguel Bosé, pero prefiero la sinceridad de un Miguel Bosé a las actrices o supercantantes de hoy que manejan el contenido, son dueñas de su contenido, obviamente, como quieren, pero claro, yo no sé cómo es Rosalía, es que no va a los programas ni siquiera de la televisión nacional pública. Es decir, cuando dentro de 30 años quieren hacer un Cachitos de Hierro no van a poder, porque es que hay 3 entrevistas de Rosalía. Es una forma también de alimentar los stories. El mito. Claro, sí, el problema es que cuando tú tiras de archivo y tú dices, uy, fíjate qué fuerte era Lola Flores, Sara Montiel, uy, qué tontería dijo Marta Sánchez. Bueno, pero la dijo porque por lo menos se prestaban a que en los medios las pudiesen entrevistar, que acudiesen, que estuviesen. Es que ahora no pisan ni por promo muchas veces, ¿no? Valeria, ¿tú crees que llega un momento, hablando de Miguel Bosé y de otras figuras así, que llega un momento que el mito se le va a la cabeza y acaba naufragando totalmente? Hablando de Miguel Bosé, dice. Bueno, hablando de Miguel Bosé, pero podemos pensar en muchos otros mitos que al final de su carrera, pues... Bueno, al final o al principio, porque también puede ser la gestión de la fama que decíamos antes. Sí, también, exacto. Yo creo que el mito llega a un momento en que o bien le da igual ser un mito y está por encima de todo, es decir, esta cosa casi que ya es divismo, ¿no? De decir, es que yo soy fulanita y puedo decir lo que quiera y todo me da igual. Porque sienten que ya no se ven a su público. Seguramente si lo sienten es porque están bastante bien acaudalados, que oye, muy bien, ¿sabes? Que ya les da igual lo que digan o lo que hagan. Ya les da igual, claro. Miguel Bosé ya no piensa que tiene que ahora montar una gira en las ventas, ya no está, entonces ya dice, bueno, pues estoy tranquilo y no dependo del público, entonces dice lo que le da la gana. A mí en este sentido, quien más me pesa, aunque no me corresponde generacionalmente, pero como retromitómana, Brigitte Bardot. Me da como mucha rabia, porque tú ves tiene fotones, películas, las canciones que hizo con Serge Gainsbourg, pero luego lo ves y dices, claro, esta señora me daría un guantazo si pudiera, diría la travesti esta, no diría ni ¿sabes? O sea, racista, homófoba, todo. Y me da como mucha rabia, ¿no? Pero dices, claro, pero es que ella no está, ella le da igual, ya ella misma destroza el mito, no quiere hacer nada por quedar bien con Brigitte Bardot. Claro, en el caso de La Veneno fue un mito que no te decepcionó, es verdad que dices, porque ya iba conociendo muchas cosas de ella, me habían advertido, me habían dicho, me habían contado. ¿Tú has conocido a alguien a quien tenías más o menos mitificado, considerabas un ídolo, y si te haya defraudado? Sí, me ha pasado con una chica Almodóvar, que es este mundo que chicas Almodóvar como los dos amorosos, ¿verdad? Tú asocias que todo va a estar bien con las chicas Almodóvar. Son happy flowers, son filósofas de la vida y todo. Y era pues una chica Almodóvar de las muy graciosas, de las con mucho desparpajo. Te digo que es que se me cayó el mito porque yo compraba revistas donde ella salía, grababa programas donde salía, y qué divertida, y qué graciosa, y que todo esto.
abro paréntesis porque esto me duele mucho porque la gente suele sacar dos conclusiones. ¿Que es Victoria Abril? No es Victoria Abril. Victoria Abril es simpaticísima. Ni nuestra María Barranco. No es María Barranco, que es encantadora. Vale, ni nuestra María Barranco. Nuestra Barranco tampoco es. Estamos empezando a descartar caritas ya, ¿no? ¿Quién es quién? Exacto. Entonces, ni tampoco es Carmen Maura. Cada vez me dicen, es Carmen Maura, porque Carmen Maura Venga, pues. está en Vamos ese estrechando el cerco. Vamos estrechando. Ni Julieta Serrano tampoco, me parece. No le pega. Y hablamos de la primera generación de chicas Almodóvar, ¿no? Sí, de las de los 80. Y entonces coincidimos en un programa de televisión donde conmigo fue muy simpática, porque obviamente yo estaba de colaboradora, entonces estás en otro rango, pero con la maquilladora fue muy cruel, la hizo llorar, le pegó 3 gritos y media hora después, cuando se encendió el piloto rojo, salió otra persona completamente distinta. Y a mí eso se me cayó, ¿no? Es decir, yo creo que en los personajes tienes que ver cómo tratan al taxista. Es que iba a decir, por ahí caen muchos mitos, Valeria. Sí, por ahí caen muchos mitos, porque es verdad que tú a lo mejor te vas a tomar una cerveza y no pasa nada, pero les ves en el lugar de trabajo, les ves cómo tratan, pues eso, al taxista o al no sé qué, y por ahí caen muchos mitos. Total. No es Viviana, tampoco. Venga, una menos. Descartando a tope. Y después hay otra cosa que quería comentarlo con ellos antes de la publicidad, el efecto contrario, es decir, una persona que es famosa, bueno, se expone a que los demás tengan prejuicios sobre ella sin conocerla, es decir, este tío es un antipático, este es un no sé qué, y luego les conoces y dices, ostras, pero qué majo, qué buena persona, que yo diría, eso también pasa, ¿no? También pasa, sí. El efecto contrario. Sí, totalmente. Y me ha pasado, ahora tendría que hacer un poco de memoria con gente que me daba hasta igual. Fíjate, yo tenía como mucha manía, o sea, pese a que yo tenía 15 años en el momento de Operación Triunfo, odiaba los de Operación Triunfo, sentía que habían copado toda la lista de ellos y decía, coño, no hay otra cosa más que Operación Triunfo. Entonces odiaba a todos, a los 15, 20, todos los que fueran de esa primera edición. Oye, cuando he coincidido, me ha caído muy bien Rosa López, me ha caído muy bien David Bisbal y digo, pero si, seguro que les hice vudú hace 20 años. Digo, la verdad, o sea, es que igual no soy una fan musicalmente, pero que es gente maja, exacto, me caen bien. Yo la verdad es que he aprendido en los últimos años, por circunstancias, pues puedes llegar a conocer a gente que es algo popular, lo que se conoce como famosos, que no se conocen. No puedes conocer a un famoso, digámoslo así, no puedes conocer a una celebrity si no la conoces en persona. Una cosa es el personaje y otra es la persona. Hay gente que proyecta una imagen, proyecta pues unas ideas, luego las conoces y no tienen nada que ver. Hasta que conoces a alguien no puedes decir si te cae mal o bien. Y en bien. algunos casos, Nacho, incluso puedo entender que proyecten una imagen, porque uno que es muy, muy conocido, gente que es muy, muy famosa, no un famosillo como nosotros de andar por casa, no. Claro, de alguna manera tienes que blindarte. Es decir, tú no puedes salir a la calle a pecho descubierto porque eso es horroroso. Entonces, yo también entiendo que hay que... Te tienes que esconder en un personaje, tienes que limitar la interacción, y luego la gente que se aproxima a un famoso es la única vez que se aproxima a un famoso, pero a lo mejor ese famoso lleva 35 personas que se le acercaron ese día y ese día le duele la cabeza o ese día le duele la garganta y de repente pues no quiere hacerse una foto. Y entonces ese tío de pronto, es que ese es un borde. Pues lo vi un día, Nacho, y no se quiso hacer una foto conmigo. Pues has puesto el ejemplo, esto si alguna vez la traéis por aquí, Viviana Fernández pone un ejemplo muy bueno de esto, y ella contaba una vez, dice, es que cuando te has hecho 30 fotos a la salida del teatro, te quedan 3, hazte las 3. O no te haces ninguna, o te haces las 35. Todas, claro. Dice, porque entonces todo lo que has estado, esas 30 fotos, la pierdes por 3 personas. Y ella, yo se lo pregunté una vez, se acuerda de las 3 veces que no ha firmado un autógrafo, te lo dice, ¿eh? En el aeropuerto yo volvía con Javier Sardá de Crónicas Marcianas. Tal día, las 3 veces que estaba mal en su vida y no pudo hacerlo y le pesó, ¿no? Es que hay veces que dices, el cuerpo ahora no me da para eso. Que luego está el segundo debate de, pero ¿estás obligado a hacerlo porque eres un personaje es una obligación popular? ¿O no? Ya. Ese es el tema, ¿no? A ver los oyentes, ¿qué opinan? Eva, desde Madrid, muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, Eva, ¿qué mito, qué ídolo conociste que se te cayó? Pues mira, fue a Sabina, a Joaquín Sabina. Primero le conocí en el trabajo, fue donde yo trabajaba, y me hacía bastante ilusión porque conocerle en persona, y fui a que me firmara un autógrafo. Y cuando me devolvió el boli, olía rancio muchísimo, cosa que no me pegaba en él, no sé. Y luego, bueno, pues con lo que ha dicho de que tiene cabeza, ojos y oídos, que ya no están de izquierdas, y bueno, y lo que le ha hecho a Pancho Varona, que tampoco me ha parecido muy... Y ahí ya te ha caído del todo. Ahí ya se me ha caído del todo, sí, ya no me cae tan bien. Bueno, ya no me cae bien. Pero su música te sigue gustando.
Me encanta, me encanta. Vale, Podría escucharla hasta mi último día de vida. Claro, Eva, es que eso es importante también, saber diferenciar si la persona te decepciona de alguna manera, pero su obra te sigue gustando. Eso también es importante distinguirlo, ¿no? Es muy importante porque si no te vas quedando, es que seguramente claro. te vas quedando sin gusto. Total. Dices, ahora que escucho, porque imagínate que te no, pasa que con me cae mal. Este dijo no sé cuántos, este dijo Igual no sé esa es menos. la inmortalidad del mito también, de decir, mira, pues soy Claro. una persona regular, Exacto, pero oye, exacto. ahí queda Claro, lo que pero la mi obra. genialidad de Sabina está ahí, no se la puede Sí. quitar nadie. No. Fernando desde Barcelona, muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Buenos días. Fernando? Cuéntanos, ¿a ti qué mito te cayó? Bueno, pues a mí me cayó Federico Lupi. Yo soy taxista y bueno, pues lo llevé un día y nada, sin mediar palabra ni nada. Oiga, pero ¿usted por dónde me está llevando? Usted que iba con otro señor. Que te pierdo, Fernando, háblale al teléfono, que te pierdo. Sí. Ahí. Pues, ahora. Ahí, muy ahí, bien. sí, sí. Y entonces nada, iba con otro señor, el señor no, pues si te está llevando bien y tal, pero es que se piensan que soy tonto, no sé qué. Total, que bueno, yo para quitar hierro le dije, ¿es usted el actor famoso Federico Lupi y tal, no? Dice, sí, dice, pero ya estoy harto, ya lo he dejado todo. Dice, estoy harto de representar personajes y ahora quiero ser yo mismo y tal, pero de una forma muy... O sea, digo, pues más vale que siguiera interpretando personajes, ¿no? Porque, vamos, yo siempre lo tenía como una persona muy, no sé, muy entrañable, me gusta mucho el cine argentino. Sí. Y, no sé, me pareció una persona muy tierna, los papeles los bordaba, no sé, era Sí. un mito que tenía. Bueno. Y bueno, me decepcionó así. A lo mejor, Fernando, es que tenía un mal día. Claro. Pues no lo sé. Yo Pues, es que he llevado a tanta gente famosa aquí en el taxi que realmente me han sorprendido, normalmente gratamente, o sea que bueno, me quedó, no sé, me fue todo a... Fernando, al garete. muchísimas gracias. Un beso. Pues nada, hasta luego. Un beso, gracias. Me acabo de acordar de Fernando Fernán Gómez, ese mítico momento de a la mierda. Yo he pensado exactamente ¿verdad? lo mismo. Y el hombre le decía, pues es usted no sé qué, pues no me idolatre, le decía, lo Ya. admiraba, pero no lo admiro, pues no me admire, le decía Ya. el otro, tal. Y luego me acuerdo de cuando falleció Fernando Fernán Gómez, a ese hombre lo entrevistaron, no me acuerdo en qué informativo, lo pescaron yendo a la Capilla Ardiente y dijo, no, yo estoy aquí pese a aquella discusión, dijo el señor, No pasa identificaron, nada, claro, exacto. O sea, hay que entender también que los actores, las actrices, los cantantes, las periodistas son humanos, ¿no? Y de repente tienes un mal día. Y ese mal día luego es que te pasa factura durante Que toda le la pregunten vida. a los taxistas que me traen a mí a las 4 de la mañana. Yo voy a mitificar a Valeria a partir de ahora. Ay, gracias. ¿Puedo? Ángeles. Me Puedes dejo- Somos completamente. fans, ahora somos fans. Así Somos es fans. Así ya es recíproco. Un beso, muchísimas Un beso, gracias. muchas gracias. Chicos, pausa y seguimos. Hoy por hoy. Ángeles Barceló. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, 10:43 minutos de la mañana, 9:43 en Canarias. Seguimos con Nuño Domínguez y con Nacho Carretero. Entramos de lleno en el territorio que llamamos planeta y vamos a hablar de una enfermedad que a muchos nos suena como algo pasado, ¿no? Como de hace muchos años, a un virus del siglo XVII, del siglo XVIII. A pesar de esas falsas creencias, la tuberculosis no se ha erradicado, no es un virus del pasado, sigue siendo una de las enfermedades infecciosas con mayor mortalidad. Nuño, para hacernos una idea, una pequeña aproximación, después entraremos al detalle, ¿cuántos casos de tuberculosis hay aproximadamente en el mundo y qué índice de mortalidad tiene? Pues cada año hay unos 10 millones de casos y 1,5 millones de muertos al año. Antes de la pandemia era la enfermedad infecciosa que más gente mata en el mundo y ahora... O sea, ¿desde que apareció el COVID? Hasta que apareció el COVID. Y ahora ya vuelve a ser la enfermedad infecciosa más mortal del mundo, la más mortífera, la que más gente mata. Y sobre todo se ceba con gente que tiene el sistema inmune debilitado por otras enfermedades, o niños pequeños, etc. Vamos a hablar de ello con Carlos Martínez, investigador de la Universidad de Zaragoza. Se encuentra trabajando en una nueva vacuna contra la tuberculosis. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué aporta esta nueva vacuna en la lucha contra la tuberculosis? ¿De qué estamos hablando?
Pues estamos hablando de que existe una vacuna actualmente con más de 100 años de antigüedad, que es la BCG, que es derivada de las vacas. Entonces vemos que no protege contra las formas de transmisión, porque como decía antes Nuño, sigue habiendo gran número de casos siendo una enfermedad que es tratable. Y por lo tanto lo que hemos empezado hace muchos años a trabajar es en una nueva vacuna basada en una bacteria aislada de los seres humanos y que tiene los antígenos que no tiene la vacuna actual contra la tuberculosis. Cuando dices que es una enfermedad tratable, es decir, que no como nos pasaba con el COVID, que no tenía tratamiento, entonces ¿por qué siguen produciéndose tantas muertes? Exactamente, es una enfermedad tratable, pero el periodo de infección es muy largo, la enfermedad es muy larga, hay que tratar con 4 fármacos durante 2 meses y otros 4 meses con 2 fármacos. Y que una enfermedad, en la mayor parte de los casos que sea tratable, que haya tantos muertos, como decías tú, algo falla. Algo falla. Y además, no lo decía antes Nuño, pero la mortalidad en una persona que tenga tuberculosis y que no se trate puede llegar al 50%. Es decir... Y además, Carlos, hay variantes de la tuberculosis que son resistentes a todos los antibióticos conocidos. Es decir, tenemos el mismo problema que con otras infecciones, con una enfermedad que es potencialmente mortal. Claro. Exactamente. La OMS dice que la próxima pandemia van a ser las resistencias a los antibióticos, y de esos 10 millones de casos que decías de tuberculosis, hay 500.000 que son resistentes a los fármacos convencionales. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora vemos la tuberculosis que antes teníamos en Europa, en el lejano, en África del Sur o en India, pero esas cepas multiresistentes son por transmisión respiratoria, por aerosoles, y nos pueden volver como un boomerang otra vez a nuestra sociedad. Por lo tanto, hay que ver todas las enfermedades, y sobre todo la tuberculosis, como algo global. Porque ¿en qué zonas del mundo hay más tuberculosis o se dan más muertes por tuberculosis? El número de casos un tercio de los casos de tuberculosis son sobre todo en India y en toda la zona de Oriente, y luego también en Sudáfrica, porque hay una asociación, como antes decíais, que es perfecta entre SIDA, que disminuye los CD4, y tuberculosis, que en cuanto bajan, los mata a las personas infectadas. ¿Y se están desarrollando otras vacunas, además de esta de la que empezábamos a hablar? Sí, como para todas las enfermedades hay una, antes decíamos pipeline, que no sé cómo traducirlo, que sería como un conducto de petróleo, pero se puede llamar también cantera, es decir, el número de candidatos a vacuna que tiene que haber para que se desarrolle uno solo tiene que ser numeroso. En el caso de tuberculosis son 14 candidatos, más 2 de BCG, podríamos hablar de 16, pero MTB-VAC, que es la vacuna con la que estamos trabajando, Mycobacterium tuberculosis vacuna, es la única que tiene todo el repertorio de antígenos de Mycobacterium tuberculosis. Es decir, las otras son vectores virales, como veíamos la vacuna de AstraZeneca, o con antígenos variados o adyuvantes, pero una vacuna viva, atenuada, que se pueda dar a dosis única al nacimiento, como la actual vacuna BCG, es la única MTB-VAC y está en fase 3. Y eso, Carlos, ¿qué os queda para poder decir, oye, funciona, vamos a comercializarla? ¿En qué punto estáis? Estamos en el punto de la hora de la verdad. O sea, Lleváis muchísimo tiempo. Llevamos, desde el 87 con la genética, desde el 92 construyendo la vacuna, y ahora pues se ha demostrado que es segura en humanos, en Suiza, es segura en bebés, tenemos la dosis y han empezado la fase de eficacia. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a probar en países endémicos donde la tuberculosis es un 2-3% de los bebés pueden tener tuberculosis, y se va a vacunar a 3.500 con MTB-VAC, ya se ha empezado a vacunar, y otros 3.500 con BCG. Y se va a ver los casos de tuberculosis, se van a abrir los sobres y vamos a ver si esta vacuna protege como ha protegido en todos los modelos animales y como creemos que va a proteger. Carlos, ¿y después será accesible a todo el mundo? Eso es el espíritu desde el principio de este tipo de vacunas. Tenemos la experiencia de BCG,
que era de vacas, y esta es de derivado de humanos y totalmente segura, y se puede producir a nivel industrial, que eso es lo que hay que... tenemos un socio industrial que es Biofabric, que es una compañía española, es una vacuna 100% española, desarrollada en una universidad, que hay una pequeña empresa que no es una multinacional y por lo tanto tenemos que seguir todos los pasos, y es la que ha desarrollado todo el desarrollo industrial y clínico de la vacuna y la que está llevando la vacuna a fases de experimentación de eficacia. ¿Y cómo se está financiando la investigación? Ahí nos has tocado, yo creo. Porque es todo financiación pública desde el principio, porque la idea es lo que decías tú, que sea una vacuna universal, accesible, que pueda llegar a todos los puntos del planeta y que la puedan utilizar los que más lo necesitan. Entonces, hasta ahora, al principio es un proyecto nacional, europeo, que se ha ido financiando. En el 2008 entra la empresa privada que es Biofabric, que pertenece al grupo de Zendal, y a partir de ahí pedimos subvenciones públicas, es decir, la primera fase en adultos es la Fundación Gates, luego es Fundación NORAD, que lo hacen bebés, y actualmente está financiada por EDCTP, que es un programa de la Unión Europea para financiación de vacunas. Ha dado 20 millones para el desarrollo clínico de esta fase 3, pero nos hacen falta 40 millones más, que lo que querríamos llamar es al altruismo de... A un filántropo español o una filántropa española. Exacto, no, filántropos o varios filántropos. Hemos creado una fundación que se llama T de tuberculosis.en, que es como en las películas, el fin qué bueno. el final de que queremos aportar. Por supuesto hay que hacer un diagnóstico de la tuberculosis, de los casos, tratamiento, pero sin una vacuna nunca se va a erradicar. Y de hecho es uno de los programas no solo de la Unión Europea, de la Organización Mundial de la Salud, el buscar mayor financiación para este tipo de vacunas. ¿Qué buscamos nosotros? Pues organizaciones, grandes bancos, grandes firmas nacionales que puedan hacer que este proyecto, que se inicia en una universidad, que es una empresa biofarmacéutica española, se desarrolle hasta el final para una eficacia. Y esto es eficacia en bebés, que es lo que queremos demostrar ahora. Pero si nosotros tenemos primeros datos que van funcionando muy bien, se va a acelerar todo el proceso para poder aprobar esta vacuna, demostrando que se puede producir las dosis necesarias de esta vacuna. Y luego queremos ir a adolescentes y adultos, y eso ya es mucho más. Pero es un proyecto súper ambicioso que yo creo que a nivel nacional tenemos que pensar lo altruista que ha sido todas las personas que han entrado en los ensayos clínicos. Nunca se había ensayado una vacuna atenuada de tuberculosis. En el año 2012 hay voluntarios que son estudiantes de medicina que se presentan a estos estudios. En Sudáfrica hay madres que presentan a sus niños para ver estos estudios. Y estamos ahora en un proceso que puede ser un sueño para España. De todas maneras, yo creo que para eso también es importante. Yo soy la primera que he puesto cara de sorprendida cuando hablabais de los datos de la tuberculosis, de lo que significaba antes de la pandemia y lo que vuelve a significar ahora, ¿no? Yo creo que lo primero, Carlos, sería pues eso, ¿no? Explicar que esa enfermedad sigue existiendo y que sigue matando a muchísima gente. En España al año hay 200 muertos por tuberculosis también, ¿eh? En España, que no tenemos un problema con la tuberculosis, pero en Europa sigue habiendo casos y... Claro, ¿no? Que quizá, Carlos, una de las cosas sería explicar esto. Sí, es que la tuberculosis se ha adaptado al hombre desde siempre, es tan antigua como la humanidad y es la que más muertos ha producido a lo largo de toda la historia. O sea, se ha adaptado tanto al ser humano que es lo que decía antes Nuño. Cuando hay una bajada de defensa o cuando el niño es muy pequeño, cuando eres muy mayor y tienes la inmunidad bajada o tienes una enfermedad o no comes, que es lo que está pasando. Ahora en Sudáfrica tenemos las cifras que teníamos nosotros en París, en Madrid, 1 o 2% de la población moría en el siglo XVII por tuberculosis. Y luego pasó a ser una enfermedad romántica, con los sanatorios, teníamos en todas las ciudades españolas sanatorios, había lucha contra la tuberculosis. Y es lo que queremos que España pudiese aportar con la enfermedad que más mata, una vacuna que pueda proteger de estas formas de transmisión respiratoria, porque BCG se sigue utilizando después de 100 años. Es una vacuna que vemos, se tardó 40 años en desarrollar esa vacuna, se usa actualmente porque disminuye la mortalidad infantil, pero no la transmisión respiratoria. Nosotros buscamos eso, buscamos atajar la transmisión y por eso buscamos mecenas, como decía Nuño, que se apunten a esta lucha de verdad. Y porque además
el proyecto es muy emocionante porque, por ejemplo, presentamos al Parlamento, cuando estaba Gaspar Llamazares en el 2008, una propuesta para apoyo del Parlamento y por unanimidad se hizo una resolución de apoyo a la vacuna de la tuberculosis, 2008. O sea, ahora estamos pidiendo ayuda más tarde, pero yo creo que es la hora de la verdad, lo que decía antes, que necesitamos toda la ayuda que se nos pueda Yo tengo una pregunta un poco desde la ignorancia, así que pido disculpas por adelantado, sobre todo a Carlos, que es ¿cómo se contrae la tuberculosis? Siento lo básico de la pregunta, pero me genera curiosidad. Pues solo se transmite por vía respiratoria, nos podemos pinchar en el laboratorio o contaminar con otra persona, pero normalmente es por vía respiratoria, por aerosoles. Fue de las primeras enfermedades que se demostró que por aerosoles, se tardó años, pero el cobayo es muy sensible, entonces se veía que por vía respiratoria y por tanto es el miedo que tenemos, que aparezcan esas cepas multiresistentes. La salud es global. Si no conseguimos erradicar la enfermedad como se erradicó la viruela en la expedición de la vacuna española. Pero no es fácil de contagiar, porque si es por vía respiratoria, ¿no sería más lógico que hubiera muchos más casos? No, lo que pasa es que en nuestro medio los casos, tenemos unos médicos excelentes, clínicos, un diagnóstico bacteriológico o por biología molecular que es muy bueno y se tratan la mayoría de los casos. Lo que no pasa eso es en India. Y luego, Carlos, mucha gente se contagia y no desarrolla enfermedad, ¿no? Exacto. Bueno, ahí está. Es muy buena la pregunta, porque una persona que tenga tuberculosis respiratoria, es decir, que tosa y que pueda transmitir el bacilo, es el que contagia. Tú te contagias y 9 de cada 10 no van a desarrollar la enfermedad, van a estar infectados. Claro. Que tiene una asociación con el bacilo que espera a que te debilites para producir esa enfermedad y transmitirse de una persona a otra. Pues Carlos Martín, investigador de la Universidad de Zaragoza, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, por estar con nosotros esta mañana y por el trabajo en esta vacuna. Muchísima suerte. Pues muchísimas gracias y es lo que necesitamos. Suerte y ayuda, Ángeles. Y un abrazo, Carlos. Nacho y Nuño, a ver el comando si conseguimos entre todos nos ponemos a actuar. Un beso. Muchas gracias. Un beso. Si se consumó el milagro, lo sabremos si este verso vuelve a hacer feliz. ¿Cómo os lleváis con las plantas? ¿Matáis a las plantas? ¿Las plantas sobreviven cuando están con vosotros? Yo tengo una que está un poco al borde de la muerte. ¿Y tú, Nacho, cómo lo llevas? No, yo soy un obseso de cuidarlas. ¿Sí? Tengo pocas en casa, pero estoy obsesionado porque estén sanas y me produce un placer enorme verlas sanas. A veces me quedo contemplando. Pues mira, en unos minutos Eduarda Barba nos va a meter literalmente, lo hace todos los martes, en un jardín. Y hoy además vamos a extender el espacio que siempre dedicamos a las plantas. Se ha prestado a resolver todas las dudas que tengan en cuanto al cuidado de sus plantas. El teléfono 900-100-800. Si no saben cada cuánto regar esa orquídea que anima el salón, si no tienen diagnóstico para ese carancho de mustio que tienen en su terraza, o si quieren tener un semillero pero no saben por dónde comenzar, esa planta que querían tanto, que compraron con tanto amor, está muy pocha, no saben qué hacer con ella. Dudas, consultas sobre plantas. A partir de las 11, 900-100-800 con Eduardo Barba. Chicos, la UCI de las plantas. La UCI de las plantas. Que se quede Nuño, a escuchar. Yo creo que soy peor que él todavía. Venga, hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós.